próximo domingo los guatemaltecos acudiremos a las urnas a cambiar el destino de Guatemala. Y nos sentimos orgullosos en Informe Especial de haberle llevado nuestros especiales Elecciones 2015. 6 candidatos punteros fueron presentados ante usted en luces y sombras de Informe Especial para que los conociera de fondo. No obstante, hubieron 3 de los grandes ausentes que hoy día están en el centro de las encuestas. Primero, Suri Ríos, quien lamentablemente nos dejó plantado en 6 ocasiones. En 2 de ellas, nuestro equipo se desplegó con cámaras y simplemente no pudo grabar. Otra más, Sandra Torres, quien se negó a participar con nosotros a pesar de un intercambio, inclusive de Twitter, donde se le invitó a esta sala de Informe Especial. Y posteriormente, Manuel Valdizón, con quien ha sido imposible conseguir acceso para que nos dé entrevistas. El diálogo está ausente, lamentablemente Informe Especial no puede obtener su versión, pero nosotros llevaremos a usted parte de las investigaciones que hemos realizado sobre estos candidatos para que usted conozca las luces y sombras de los ausentes de Informe Especial. Yo soy Silvia Gereda, quédese conmigo. Sandra Torres adquiere el poder absoluto durante el gobierno de Álvaro Colom cuando logra manejar los programas de cohesión social. Desde allí, todos los programas sociales caerán a sus manos manejando millonarios fondos. Ninette Montenegro y Rosa María de Frade desde el Congreso de la República son los grandes denunciantes. Y ellas descubren anomalías como duplicidad de nombres, falsificación de firmas y bolsas que no llegaban a las familias. El Congreso obliga a Sandra Torres a rendir cuentas y a entregar los listados de Mi Familia Progresa. Allí comienzan los grandes escándalos de corrupción. Entre los indicados que Plocharski menciona en su denuncia se encuentra Sandra Torres, alias Marta, y otro de sus allegados de la UNE, como Orlando Blanco, alias Raúl, y Carlos Barreda, alias Jesús, entre muchos otros. Entidades como FONAPAS, Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, entre otras secretarías, llenaban de fondos los proyectos de la entonces primera dama de la nación y hacían transferencias. Luego de que Sandra Torres había sido aplaudida por sus programas sociales al acercarse las pasadas elecciones, comenzó a recibir serias críticas al intentar obligar a mujeres a afiliarse a su partido. Informe Especial desplegó cámaras por todo el país, donde detectamos mujeres que estaban siendo marcadas en los brazos con tinta indeleble con el fin de obligarlas a recibir una bolsa solidaria. Posteriormente las encerraban con candados para impedir que fueran a manifestaciones o mítines de la oposición. La diputada Rosa María de Frade, junto con Ninette Montenegro, descubren que existían más de 844,000 afiliados, a pesar que el programa de Mi Familia Progresa solo tenía fondos para 280,000 mujeres. Esto significa que la mayoría fueron engañadas. Todo esto se hizo en miras de que Sandra Torres pudiera tener aliados y realizara un programa clientelar para participar como presidenta de la República. Lo que está pasando actualmente con los programas de tipo de solidarios, que son 12, es que efectivamente se les quitó más o menos 126 millones de quetzales, me imagino que a eso se refiere, a 33,500 familias, quienes se quedaron en cero con su ejecución para trasladarlo para contratar personal. El año 2009 será determinante y marcará la vida de Sandra Torres y su esposo Álvaro Colom. Rodrigo Rosenberg la acusa en un video post-mortem
de ser la responsable de lavar dinero en Ban Rural, utilizando los programas sociales. La CICIG inicia una investigación que queda inconclusa y luego es cerrada, donde se detallan que han encontrado alguna duplicidad en las cuentas y personas que no aparecen en registros. El caso, sin embargo, se apaga meses después y queda impune. Me llamó que le fuera a ayudar a sacar a unos números de empadronamiento que urgían para el dinero de mi familia Progresa. Cuando yo llegué a su vivienda, ella me arrojó agua caliente, parte de la cara, ya inventando un montón de cosas, las cuales todavía van a ser averiguadas. Ella tiene el mando en la aldea, manipula a las personas, las amenaza, lo cual ya no es justo que esa gente exista y dice que está apoyada por el alcalde. Estamos en un proyecto, pero dijeron que se perdieron los papeles y que tuviéramos paciencia, que cuándo, entonces mejor nosotros ya no pensamos eso. Ahí después iban a ver cómo hacían otra vez para encontrar los papeles, sí. Aquí no es parejo, aquí no dan nada. La gestión de Sandra Torres también se vio opacada por la corrupción de su familia. Su madre, Teresa, fue sindicada de corrupción y recibir dádivas por más de 200,000 quetzales en un solo caso cuando fue alcaldesa de Melchor de Mencos en Petén. Además, su hermana Gloria Torres, junto a sus hijas, fueron acusadas de lavado de dinero y de cobrar comisiones en diversas de las alcaldías más pobres de Guatemala. Se procedió a la captura de algunas de ellas. Posteriormente, nuestras cámaras de informe especial detectaron una red que sustraía dinero en efectivo a través del Aeropuerto Internacional La Aurora. Apoyados por miembros del protocolo, el supervisor de aeronáutica, Kennedy Franklin, detectó los momentos en que valijas cargadas de dinero estaban saliendo rumbo a Panamá. A pesar de ello, existió una solicitud de Gloria de Torres para que salieran libres, pues 5 de estas personas que portaban el dinero eran sus invitados. Sandra Torres ha librado todos los procesos penales que existían en su contra y las investigaciones del Ministerio Público inclusive han sido selladas o canceladas. La Contraloría General de Cuentas le ha dado finiquito y hoy participa como candidata a la presidencia por el partido UNE, siendo una de las 3 favoritas en las encuestas. No obstante, la corrupción durante su régimen, sus programas sociales que aún siguen siendo cuestionados y su familia implicada en escándalos, ha sido parte de un panorama y de un antivoto que todavía no logra rescatar. Hace pocos meses, Informe Especial publicó en primicia cómo su candidato a vicepresidente, Mario Leal, se encuentra implicado en la compra de cámaras por más de 160 millones de quetzales. Él fue secretario privado del presidente Otto Pérez Molina y la Contraloría General de Cuentas ya lo investiga por presuntas anomalías en este contrato. Ella nace en el año de 1968 y es hija del general Efraín Ríos Montt y Teresa Sosa Ávila. Ellos viajan cuando ella apenas tenía 10 años a España como diplomáticos debido al fraude electoral que se produce en el año de 1974. Sus primeros estudios los cursa en España y a su regreso a Guatemala se inicia estudiando en la Universidad Francisco Marroquín, donde obtiene extraordinarias calificaciones y grados académicos en la carrera de Ciencias Políticas. Posteriormente es maestra de la Iglesia Evangélica El Verbo.
donde comienza a desarrollarse como lideresa de los jóvenes. En el ámbito político, Ríos Sosa fue electa por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco como diputada al Congreso por 4 legislaturas consecutivas, desde 1996 hasta el 2012, cuando renunció al partido que fundó su padre. En el año de 1999, Suri Ríos llega junto a su padre Efraín Ríos Montt a gobernar y ejercer poder en el Congreso con una bancada mayoritaria. Posteriormente dirige la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde hace un papel muy relevante a nivel internacional en el tema de salud reproductiva y sexual, así como la prohibición de la ley de fumar en lugares públicos. Además, establece todos los códigos para la regulación de bebidas y tabaco. Y justo en esta época, cuando ella brillaba, es que se producen los primeros actos de corrupción en su familia. Su hermano, Enrique Ríos, asciende a las filas castrenses, desde donde es sindicado de actos de corrupción y desfalcos. Enrique Ríos fue acusado de desviar más de 120 millones cuando fungió como jefe de finanzas del ejército. Esta acusación se basa en que solamente 3 personas podían emitir cheques a nombre del ejército, siendo estos Ríos Sosa, Juan Alberto Gómez Guillermo y el exministro de la Defensa, Eduardo Alévalo Lax. El jueves 24 de julio del año 2003 marcó la vida de Suri Ríos cuando fue acusada de ser una de las autoras intelectuales del llamado Jueves Negro, donde más de 35,000 simpatizantes del FRG marcharon por toda la ciudad y las calles causando destrucciones con palos, pasamontañas y muchísima agresividad. A pesar de ello, nunca se pudo establecer en los tribunales que Suri fuera la responsable. Quisiera argumentar que va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional algunas acciones de algunos simpatizantes. La manifestación degeneró en un motín que dejó como saldo la muerte del periodista Edgar Fernando Ramírez y la destrucción de comercios y calles de la capital. Sin embargo, una semana más tarde, el Tribunal Constitucional anuló la prohibición de la Corte Suprema y Efraín Ríos Montt fue candidato y participó. Aunque legalmente nunca se comprobó que Suri Ríos fuera de los organizadores del Jueves Negros, algunos diputados del FRG fueron señalados de coordinar las actividades y objeto de investigaciones, entre ellos Baudilio Hichos, Aristides Crespo, Julio Morales y Juan Santa Cruz del FRG. Yo le entrego a Napoleón fotocopias de las boletas de depósito a donde habíamos depositado los primeros 10 millones de quetzales. Del gobierno del FRG también se desprende uno de los escándalos de corrupción más sonados en Guatemala, el de la estafa del crédito hipotecario nacional a manos de José Armando George Quiteño, quien desfalcó más de 200 millones y luego se convirtió en testigo protegido en contra del caso Portillo. En febrero, el Partido Libertador Progresista la nominaba como su posible candidata. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral dictaminó que 12,000 firmas de los afiliados a dicha organización eran falsas. En los últimos meses hemos visto a Suri Ríos sentada junto a su padre en los tribunales de justicia que pretenden procesarlo por genocidio, a pesar que la CC ya resolvió que en Guatemala jamás hubo un genocidio. Otra de sus luchas legales fue alcanzar la inscripción como candidato por el partido Viva. Actualmente ya se postula como presidenta en una carrera que la coloca entre las 4 favoritas de las principales encuestas. Suri Ríos está en la contienda electoral y estas son muchas de sus luces y sus sombras.
Manuel Valdizón se dice todo. Nos hubiera encantado entrevistarlo y preguntarle todas las cuestionantes que se dicen sobre él. Historias que se publican en las redes sociales y que no tienen ninguna respuesta porque es uno de los candidatos más evasivos ante la prensa. Sin embargo, durante años hemos seguido su trayectoria en investigaciones y en algunos medios de comunicación y hoy le vamos a presentar un breve resumen de lo más importante de su caso. Manuel Valdizón arranca su carrera política como diputado del Partido de Avanzada Nacional cuando se encontraba en debacle tras la salida de Óscar Brechet y de Álvaro Arzú. Posteriormente se integra a las filas de la UNE, donde se vuelve la mano derecha y el incondicional de Sandra Torres, hasta que las aspiraciones políticas de Torres ponen una distancia y Valdizón decide formar su propio partido, Líder. Valdizón es presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, una de las más cuestionadas durante su gestión debido al manejo del presupuesto nacional. El prestigioso grupo de periodistas que escribe para la red Inside Organized Crime, que es de tipo internacional, hizo una publicación llamada Grupos de Poder en Petén. Ahí revelan todas las andanzas de Manuel Valdizón como político y empresario. Me ha sorprendido la poca difusión que ha tenido en Guatemala el reporte Petén, o como se conoce en inglés, The Petén Report. Este es un extenso análisis del nacimiento, el establecimiento y luego el crecimiento y también la expansión del crimen organizado en Petén, y en el cual sobresalen presuntamente los nombres de dos personajes muy conocidos en Guatemala. Primero, el del diputado y ahora presidenciable del partido Líder, Manuel Valdizón. Y segundo, el del también diputado, ahora candidato por la coalición Unegana, Manuel Barquín. Este estudio analiza el surgimiento de los presuntos ejes de poder de los clanes Valdizón y Barquín, originalmente desde Petén, pero también se adentra en el alargamiento de las redes más nefastas de corrupción, control político desde el Congreso, y se extiende y extrapola con otras redes dedicadas, por ejemplo, al narcotráfico. El estudio de Inside Crime inicia explicando lo siguiente, y aquí cito textualmente. En Petén se ha constituido una estructura de poder vertebrada en torno a los grupos de alcance nacional liderados por Manuel Valdizón y Manuel Barquín. En la interacción entre estos dos grupos se difuminan las fronteras entre lo que es lícito y lo que es ilícito. Valdizón, siendo de una familia petenera que tiene hoteles desde antaño, pues se ha beneficiado, digamos, de estas condiciones tan particulares de Petén, y el informe Petén lo que contiene es una cantidad de evidencias de cómo él, tanto su campaña política como su partido, como desde sus primeros años, ha hecho uso de dinero de dudosa procedencia desde Petén para poder financiar su campaña. Fernando del Rincón en CNN se lo mencionó a Valdizón durante la entrevista y Valdizón casi que lo pasó así esquivando, pero realmente es un informe bastante interesante de leer para quien esté interesado en conocer por qué Petén se ha vuelto esa región tan conflictiva y donde no hay pues castigo certero para quienes estén lavando dinero, y segundo también para conocer cómo Manuel Valdizón desde sus inicios, desde que empezó con todo esto del adulto mayor y se fue formando en política, viene haciendo uso de esa red de dinero ilícito. Según el Cable 150 filtrado por Wikileaks, en una conversación del 11 de febrero del 2008 con el embajador estadounidense James Durham, Valdizón reconoció haber usado su presidencia en la Comisión de Finanzas para asignar fondos para los distritos de algunos diputados y así ganarse su lealtad. Si nosotros analizamos, que aquí hicimos una infografía de cómo se compuso el Congreso que los guatemaltecos elegimos en el año 2012, el partido Líder era el partido minoritario y se puede ver en el pie de distribución de las 158 diputaciones. Ya para el año 2013, finales, 2014, inicios, el partido Líder se vuelve la bancada mayoritaria en el Congreso. Es decir, en 2 años este partido tuvo
el poder y tuvo las posibilidades ilícitas y no ilícitas para ir pasando diputados a su bancada. Lo primero que hacen estos líderes es amalgamar esa división de poderes que exige la República en ellos solos. Y esto lo está logrando el partido líder, donde incluso, aunque Manuel Valdizón no gane las elecciones, ya tenemos una bancada mayoritaria, pues. También República GT, un diario digital, ha realizado una investigación sobre cómo Valdizón es dueño de un imperio de medios de comunicación en Guatemala. El día de la presentación de su libro Rompiendo Paradigmas, que se dio en Sofos en enero del año pasado. Fuimos a comprar el libro en lo que él no llegaba y empezamos a leerlo. Y obviamente Philip empieza a leer y dice, wow, o sea, esto es Max Weber, esto es Rousseau, esto es Sabater, dándose cuenta que todos los párrafos que el libro contenía eran plagiados, hasta que finalmente en la página 68, si no estoy mal, encontró un párrafo que a través del teléfono celular pudo detectar que era íntegro, sacado de una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Yucatán del año 2008. Y ahí es donde entonces Philip me dice, mira, yo encontré esto, pero yo no lo puedo subir porque a mí me matan si lo subo. Entonces yo le dije, bueno, lo publico yo en redes. Y publiqué en mi página en Facebook la foto del celular con la página del libro, enseñando se detecta primer plagio en el libro de Manuel Valdizón. Acción Ciudadana, tengo entendido, presentó una denuncia en donde decían que muchos de los fragmentos del libro Rompiendo Paradigmas de Manuel Valdizón eran una copia de otros escritos de diferentes autores. Eso se replicó en redes sociales y nosotros pues encontramos en redes sociales, le dimos seguimiento a esa denuncia y hicimos un ejercicio. Conseguimos el libro y nada más hicimos búsquedas rápidas en internet con el navegador de Google y resultaba que sí habían piezas que habían sido reproducidas y eran de diferentes autores. Luego contactamos a los autores y efectivamente no eran de Valdizón. Hoy día Manuel Valdizón está siendo acusado por sobrepasar el techo de la campaña electoral para hacer publicidad y el Tribunal Supremo le ha dicho no más publicidad, mientras que en las redes sociales se ha destapado toda una ola del no te toca, un hashtag que ha recorrido el mundo. Además, su vicepresidente Barquín se encuentra sindicado por el Ministerio Público y la CICIG de participar en una red de lavado de dinero. Por varios domingos, Informe Especial le ha llevado las luces y sombras de los principales candidatos que aspiran a gobernar el país. Usted no tiene excusa, ya los conoce. Si no los vio, puede verlos en www.canalantigua.tv. Allí se encuentran todos los programas. Usted tiene este domingo la oportunidad de decidir quién va a gobernarlo a usted y a sus hijos. En Informe Especial le hemos dado este especial Elecciones 2015 y esperamos que usted tenga la luz, que reflexione y sobre todo que sepa que su voto cuenta. Vaya a las urnas, usted tiene el poder de cambiar Guatemala. No se quede en casa, salga y tome decisiones. Yo soy Silvia Jereda en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación. Es que le estamos llamando al celular, pero no responde. Ah, definitivamente. Solo podría ser por celular o alguna indicación. ¿Tiene usted algún correo electrónico? Sí, yo le puedo hacer llegar a él. ¿Su nombre cuál es? Alejandro. ¿Alejandro qué? Todo. Gracias, Alejandro. Enrique Castañeda. Entonces yo le voy a dejar a él. Yo le voy a mandar por correo la solicitud y solo digo que le estaba llamando. Le voy a dejar mis datos. Claro que sí.